El Señor les bendiga a cada uno. May the Lord bless everyone. Que Dios sea bendecido en esta mañana. May the Lord be blessed this morning. Primera de Juan 5:4. 1 John 5:4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. For whatsoever is born of God overcometh the world. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Oremos al Señor. Let us pray to the Lord. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord por Jesus, estar entre nosotros esta mañana. for being among us this morning. Sabemos que tú cumples tus promesas We know that you fulfill your y promises, siempre vienes con nosotros. and you always come with us. Edifícanos en tu espíritu. Edify us in your spirit. Toma control de cada uno de nuestros espíritus. Take control of each one of our Padre, spirits. mientras ponemos nuestro vaso boca arriba While we place our cup right side up, para que tú lo puedas llenar con tus bendiciones. so you may fill it with your blessings. Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas, Father, bless each one of my brothers and que sisters, podamos entrar en el espíritu de tu palabra. that we may enter in the spirit of your word. Bendiga a mi hermano que traduce y a mí, Bless my brother that translates and me, para que podamos servir a tus hijos la palabra de verdad. that we may serve your children the word of truth. Padre, y bendice a aquellos que escucharán esto después. Father, and bless those that are listening to this after. Padre, nos ponemos en tus manos y en tu presencia, Father, we place ourselves in your hands and in your en presence. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Amén, Christ. Señor. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Ahora seguimos hablando de la fe Now we continue to speak about faith y de ese primer ejemplo de fe que Pablo nos da. and that great first example of faith that Paul gives us. Abraham, Abraham. el fundamento de elección por The, gracia. the foundation of election by grace. Ahora, la fe es algo maravilloso. Now faith is something wonderful. Nunca vamos a dejar de hablar de esto. We're never going to stop speaking about this. Y es sencillo, pero es profundo. And it's simple, but it's deep. Entonces, el hermano Branham dice And Brother Branham says que dentro de nuestras almas solo hay un solo espacio. that within our souls there's only one space. Entonces, y en ese lugar solo puede haber una cosa. And in that space can only be one thing. No pueden haber dos cosas. There cannot be two things in Y no there. pueden cambiar de tiempo en tiempo, And they cannot change from time to time. sino que tiene que haber fe o duda, But there must be either faith or doubt, o fe o incredulidad. or faith or unbelief. Entonces, si hay incredulidad, no hay fe. So if there is unbelief, there is no faith. Y si hay fe, no puede haber incredulidad. And if there is faith, there cannot be unbelief. Por eso es que la Biblia dice That's why the Bible que la fe says es un regalo de Dios. that faith is a gift from God. Dios, por su gracia, quita la incredulidad God, by His grace, takes away the unbelief y pone fe en nuestros corazones. and places faith in our hearts. Por naturaleza, incrédulos. By nature, we're unbelievers. Pero Dios hace ese milagro. But God makes that Y no miracle. necesitamos ayunos ni oraciones para eso. And we don't need fasting or prayers for that. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. For faith cometh by hearing the word of God. Ahí están sentadas dos personas. Two people are sitting there. Uno es un religioso que va a la iglesia, One is a religious one that goes to church, una buena persona, honesto. a good person, honest. La otra persona es un bajo pecador, sucio. The other person is a low, dirty, filthy. Pero ambos escuchan la palabra But both of them hear the word. y aquella persona buena puede rechazar la palabra en su And corazón. that good person can reject the word in his heart. Y aquel pecador terrible puede aceptar la palabra en su And corazón. that terrible sinner can accept the word in his heart. Por eso el hermano Branham dice que la fe es soberana. That's why Brother Branham says that faith is sovereign. El hermano Branham lo explicó de esta manera. Brother Branham explained it in this way. Allá está el buen sacerdote fariseo. There was the good Pharisees priest. Y aquí está la mujer samaritana. On this side is the Samaritan woman. Esa mujer estaba muy abajo en el pecado. That woman was very low in sin.
Y luego escuchó la palabra and then she heard the word, y ella percibió la verdad allí. and she perceived the truth in Y there. aquel buen sacerdote And that good priest, dijo, eso es del diablo. he said, that's of the devil. Entonces la fe es un regalo de Dios. So faith is a gift from God. Algunas veces las denominaciones nos han enseñado a creer Sometimes the denominations have taught us to believe, y las denominaciones le han enseñado a los predicadores del mensaje and the denominations have taught the churches of the preachers of the message, y esas doctrinas denominacionales se predican desde los púlpitos del mensaje and those denominational doctrines are preached from the pulpits of the message, de que la vida de un cristiano that the life of a Christian es como un sube y baja is like a teeter-totter entre la incredulidad y la fe. in between faith and unbelief. Y entonces ahí estamos diciendo, Señor, auméntame la fe. So we are there saying, Lord, increase my faith. Mire, cuando ese hombre dijo, auméntame la fe, Look, when that man said, Lord, increase my faith, no dijo, yo no tengo fe. he did not say, Lord, I have no faith. Él dijo, yo tengo fe. He said, I have faith. No dijo, yo soy incrédulo, dame fe. No. He didn't say, I'm an unbeliever, give me faith. Dice el hermano Branham que solo hay una cosa que Dios no puede hacer. Brother Branham said that there's only one thing that God cannot do, Dijo, y es hacer que un ser humano crea. and it's to make a human being to believe. Dios solo puede mostrar su palabra God can only show his word y la predestinación de cada uno and the predestination of each one se va a mostrar convertida en fe will be shown, turned into faith o en incredulidad. or in unbelief. Pero nosotros no podemos vivir entre fe e incredulidad. But we cannot live in between faith and unbelief. Podemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, We can ask God to increase our faith, pero hay un problema, but there's a problem. no es orando. It's not praying. La fe viene por el oír de la palabra. The faith cometh by Entonces hearing usted of the tiene word. que poner atención a la palabra So you have to pay attention to the word y tomar la palabra a Dios en su palabra. and take God at his word. Entonces usted va a aumentar en fe. So then you will increase in faith. Entonces hemos hablado de Abraham So mucho. we have spoken about Abraham a lot. Abraham, la obediencia de la fe, Abraham, the obedience of faith, la separación de la fe, the separation of faith, la paciencia de la fe, the long suffering of faith, the patience of faith, la perseverancia de la fe. the perseverance of faith, Y en esta mañana, and this morning, la victoria de la fe. the victory of faith. Y luego terminamos con Abraham And then we are done with Abraham. y pasamos al siguiente testigo. And we go on to the next witness. Podemos seguir hablando mucho de Abraham, We can continue speaking a lot about porque Abraham, no hay ningún otro personaje de la Biblia for there is not another character of the Bible que el hermano Branham haya predicado más que de Abraham. that Brother Branham preached more about than about Abraham. Es algo, casi en cada mensaje usted va a encontrar algo sobre Abraham. Almost in every message you will find something about Abraham. Ahora, la victoria de la fe. Now, victory of faith. Y la victoria es una promesa. Now, in victory, it's a promise. Y el hermano Branham dice, And Brother Branham says, es una promesa jurada. it's a sworn promise. Una promesa jurada de Dios. God's sworn promise. Ya lo hemos leído, ya lo estudiamos. We have read it, we have studied it. Génesis 22:16. Genesis 22:16. Por mí mismo he jurado, By myself have I sworn, dice Jehová, saith the Lord. por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente. that in blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee, Ajá, thy seed, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla de la mar. as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. And thy seed shall possess the gates of his enemies. Y en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Ahora, esta es una promesa jurada Now this is a sworn promise, y fue dada a Abraham, and it was given to Abraham. pero
no solo a Abraham, but not just to Abraham, sino a su simiente, but to his seed, a todos los hijos de Abraham. to all the children of El Abraham. hermano Branham dice, Brother Branham says, y la Biblia también, in the Bible as well, que Abraham tuvo dos simientes. that Abraham had two seeds, Dijo, una de la tierra, one of the earth como la arena del mar, as the sand of the y seashore, una del cielo, and one of heaven como las estrellas del cielo. as the stars of the O heaven. sea, es una simiente natural So it's a natural seed y una simiente espiritual. and a spiritual seed. ¿Cuál es la simiente natural de Abraham? What is the natural seed of Abraham? El pueblo de Israel. The people of Israel. ¿Y cuál es la simiente natural? Espiritual. And what's this spiritual seed? La iglesia. The church. Entonces, esta promesa de victoria So this promise of victory fue confirmada a la simiente natural. was confirmed to the natural seed. Génesis 24:60. Genesis 24:60. Y bendijeron a Rebeca. And they blessed Rebekah. ¿Usted recuerda quién es Rebeca? You remember who's Rebekah? Es la esposa de Isaac. Is the wife of O Isaac. sea, es el que va a comenzar el pueblo de Israel. And is the one that's going to start the people of Israel. Y dijo, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, nuestra hermana eres. And they blessed Rebekah and said unto her, Thou art our sister. Nuestra hermana, dice, seas en millares de millares y tu simiente posea la puerta de sus enemigos. Be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gates of those which hate them. Este fue el momento en que Rebeca tomó la decisión de seguir a Eliezer. This is the moment when Rebekah took the decision to follow Eliezer. Y el hermano Branham dice, And Brother Branham says, no lo digo yo, it's yo not puedo, me yo saying puedo it. leerle todo esto, I can read all this, pero ahora en este culto, but in this service, por alguna razón, for some reason, no le voy a leer mucho. I'm not going to read a lot. Entonces el hermano Branham dice So Brother Branham says, de que ellos, dice, siendo paganos, them being pagan, la familia de Rebeca eran the paganos. family of Rebekah were pagans. Dice, ellos dice, cayeron bajo el ungimiento del Espíritu Santo They fell under the anointment of the Holy Spirit, y profetizaron. and they prophesied. Escuche. Y su profecía fue exactamente la misma que Dios le había dicho a Abraham. And their prophecy was exactly the same prophecy that God had said to Abraham. Eso es lo que el hermano Branham dice. That's what Brother Branham says. Yo pienso en Eliezer I think about Eliezer. cuando él escuchó esas palabras, When he heard those words, con ese impacto en su corazón, that striking in his heart, porque él sabía de dónde habían salido esas palabras. for he knew where those words were coming from. Recuerdo cuando el hermano Branham tuvo una experiencia semejante. I remember when Brother Branham had a similar experience. Digo, cuando la voz de Dios habló en 1933 When the voice of God spoke in 1933, y dijo como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida. and it said, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of the Lord, Dijo, un año después, a year after, él estaba caminando hacia el púlpito he was walking toward the pulpit, y él había dudado en su corazón por mucho tiempo and he had doubted in his heart for many times, de que for a long time, las lenguas que se hablaban en las iglesias pentecostales that the tongues that were spoken in the Pentecostal church fueran algo correcto. were something right. Dijo, en ese momento que él iba caminando hacia el He púlpito, said in that moment that he was walking toward the dijo, pulpit, un hombre se paró y habló en lenguas como en fuego. a man stood up and spoke in tongues as on fire. Y dijo, otro se levantó y dio la interpretación. And another one stood up and gave the Y interpretation. fue palabra por palabra lo que el ángel dijo en el río Ohio. And it was word by word what the angel said in the Ohio River. Piensen lo que el hermano Branham sintió en su corazón. Think what Brother Branham felt in his heart. Así como Eliezer oyendo esta profecía. Just like Eliezer listening to this prophecy. Porque era la confirmación de la promesa. For it was the confirmation of the promise. La promesa de victoria The promise of victory a la simiente de Abraham.
to the seed of Abraham, al pueblo de Israel. to the people of Israel. Ahora, pero no solo, también hay una simiente espiritual. But there is also a spiritual Y seed, los creyentes en Cristo and the believers in Christ, somos simiente de Abraham. we are a seed of Abraham, Es lo que dice la Biblia. is what the Bible says. Ya lo conocemos, We already know it. pero mire qué hermoso fue expresado. But look how beautiful it was expressed. Gálatas 3:26. Galatians 3:26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. For ye are all children of God by faith in Christ Jesus. No por obras, Not by works, no por méritos, not by merit, por la fe. by faith. No importa si usted fue bueno o malo, It doesn't matter if you were good or bad, si usted nació en una cantina, if you were born in a saloon. a tavern, ajá, o si usted nació en una iglesia, or you were born Eso no in a importa. church. That Usted doesn't es hijo matter. de Dios. You are a child of God por la fe en Cristo Jesús. by faith in Christ Jesus. La salvación no viene de usted, Salvation does not come from la you. salvación viene de Cristo. That salvation comes from Y Christ. si vosotros sois de Cristo, And if ye are of Christ, ciertamente la simiente de Abraham sois y coherederos conforme a la promesa. then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. ¿Herederos de qué? Heirs of what? De la promesa de victoria Of the promise of victory y de todas las promesas. and all the promises. Entonces, si Dios confirmó esa promesa Then if God confirmed that promise a la simiente natural, to the natural seed, ¿cree usted que Dios puede confirmar la promesa a la simiente espiritual? do you think that God can confirm the promise to the spiritual seed? Él lo hizo. He did it. Mateo 16:18. Matthew 16:18. El Mesías mismo The Messiah himself confirmó la promesa confirmed the para la promise simiente de la fe. to the seed of faith. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ya no está hablando del pueblo de Israel, He's no longer talking to the people of ya Israel. está hablando de la iglesia. He's talking about the church. Y la palabra iglesia solo aparece 2 veces en toda la Biblia. And the word church only appears twice in the whole Bible. O sea, me refiero a los 4 evangelios. I'm talking about the 4 Gospels. Solamente 2 veces. Only 2 times. Y en esta ocasión And in this occasion es cuando está hablando de esa promesa de victoria. is when he's speaking about the promise of victory. Es algo maravilloso. It's something wonderful. ¿Y sabe una cosa maravillosa? And you know something wonderful? A través de las generaciones, Throughout generations de la simiente natural de Abraham, of the natural seed of Abraham, Dios cumplió esa promesa. God fulfilled that promise. Toda la simiente real de Abraham heredó esa promesa All the natural seed of Abraham inherited that promise, y poseyeron las puertas de sus enemigos. and they possessed the gates of their enemy. Usted vaya, y porque hay muchos sermones del hermano Branham You go, because there is many sermons of Brother Branham titulados Poseyendo las puertas del enemigo. titled Possessing the Enemy's Gates. Y el hermano Branham siempre nos habla de Moisés. And Brother Branham always speaks to us about Digo, Moses. él poseyó las puertas del Mar Rojo. He said he possessed the gates of the Red Sea. Nos habla de Josué. He speaks about of Poseyó Joshua. las puertas de la tierra prometida. He possessed the gates of the promised Y land. los muros de Jericó cayeron. And the walls of Jericho fell down. Daniel Daniel poseyó las puertas de los leones, dice el profeta. possessed the gates of the lions. Los jóvenes hebreos, The Hebrew, Children. the Hebrew children, ellos poseyeron las puertas del fuego. they possessed the gates of fire. Y por supuesto, Abraham. And of course, Abraham. Pero antes de pasar a Abraham, But before going to dice Abraham, que el hermano Branham dice Brother Branham que says cuando los hijos de Abraham iban caminando por el desierto, that when the children of Abraham were walking through the desert, dijo, ahí estaba una puerta cerrada. he said there was a closed door. Dijo, eran las puertas de Moab. It was the gates of Moab. Entonces ellos pidieron permiso para entrar So they asked for permission to go through, y el rey no quiso. and the king didn't want to. Y dijo, pero esta gente es mucha. But these people is too much, he Tal vez said. no pueda destruirlos a todos He fácilmente. said, maybe I won't be able to destroy them all Entonces easily. vamos a usar un poder más grande. So he said, we're going to use a greater power. Consiguió un profeta asalariado, un profeta He- prepago. He went and got a prepaid prophet,
Entonces dijo, ven y maldíceme esta gente. And he ¿Sí? said, come and curse these people for me. Mire, usted puede ir y leer el capítulo 23 y 24 de Números. You can go and read chapter 23 and 24 of Numbers. Y Dios le dijo a Balaam, no vas a poder decir lo que tú quieres. And God told Balaam, you won't be able to say whatever you want. Vas a tener que decir lo que yo quiero decir. You will have to say what I want you to say. Entonces Balaam se preparaba para maldecir So Balaam would get ready to curse, y ¡pum! 3 bendiciones. and boom, 3 blessings. Entonces Balac decía, yo entiendo por qué. And Balak would say, I understand why. Porque yo te llevé a maldecirlos enfrente del templo. Because I took you to curse them in front of the temple. Te voy a llevar por el otro lado para gonna- que veas cómo viven en sus casas. I'm going to Sí. take you to the other side so I can show you how they live in their houses. Aquí los vas a poder maldecir. Here you will be able to curse them. ¡Pum! Otra bendición. And then another blessing. ¡Cuán preciosas son tus tiendas, How- oh Israel! How beautiful are thy tents, O Israel. Entonces dijo, no, tal vez no. Vamos al otro lado. He said, no, maybe not. Let's go to the other Te side. voy a mostrar el lado más malo. I'm going to show you the worst side. Todos los errores y cosas malas que ellos All hacen. the mistakes and bad things that they do. ¿Y sabe qué dijo? And you know what he said? No veo mal en ti, oh Israel. I see no evil in you, O Israel. Asombroso. That's Mire, amazing. Números 23:8. Look, Numbers 23:8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? How shall I curse whom God has not cursed? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Or how shall I defy whom the Lord has not defied? Verso 20. Verse 20. He aquí yo he tomado bendición. Él bendijo y no podré revocarla. Behold, I have received commandment to bless, and he has blessed. I cannot reverse it. No he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. He hath not beheld iniquity in Jacob, neither hath he seen perverseness in Israel. Jehová su Dios es con él y júbilo del rey hay en él. The Lord his God is with him, and shout of a king among them. Acaba de decir algo completamente falso. He just said something completely false. Porque si nos ponemos a examinar la vida de esa gente, Because if we start looking at the life of that people, había muchas cosas malas allí. there was many bad things in there. El único que no las miraba era Dios. The only one that wouldn't see them was God. ¿Sabe por qué? You know why? Dice el hermano Branham Brother Branham says que había un sacrificio en el altar. that because there was a sacrifice in the altar, Había una expiación, there was an atonement, una sangre entre Dios y el pueblo. a blood in between God and the people. Por eso es que solo lo miraba perfecto. That's why God would see it just perfect. Entonces el rey ya no hallaba cómo hacer. So the king did not know what to do. Yo te traje a maldecirlo, no a I bendecirlo. brought them to curse them, not to bless them. Entonces Balaam dio sus últimas palabras. And then Balaam gave his last words. 24:9. 24:9. Está hablando de Israel. He's talking about Se Israel. encorvará para echarse como león y como león viejo, ¿quién lo despertará? He couched, he laid down as a lion, as a great lion. Who shall stir him up? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Blessed is he that blesses thee, and cursed is he that curses thee. Este es el pueblo de Israel, This is the people of la Israel, simiente natural. the natural seed. Y si Dios bendijo así a la simiente natural, And if God blessed this way, the natural seed que estaba bajo la sangre de un animal, that was under the blood of an animal, ¿cuál será la bendición de la simiente real de Abraham, what will be the blessing of the natural, the spiritual que seed está bajo la sangre de Dios? that is under the blood of God? Ahora sí, Hebreos 11, Now we go. Hebrews 11, verso 17. verse 17. Por la fe, Abraham, By faith, Abraham, cuando fue probado. when he was tried. Ahora, si hay una victoria,
Now, if there is a victory, es porque hay una prueba. it's because there is a trial. Hay algo para vencer. There is something to overcome. ¿Sí? Yes? No podemos tener victoria si no hay pruebas. We cannot have victory if there's no trial. Entonces Abraham fue probado. Then Abraham was tried. Ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, y ofreció a su único hijo engendrado. He offered, and he had, And he had received the and he that had received the promises offered up his only begotten son. Ahora, antes que pasemos a la prueba, Now, before we go to the trial, mire esas palabras tan extrañas. look at those strange words. His only begotten son, su único hijo engendrado. His only begotten son. Esas son exactamente las mismas palabras que son hablando de Jesús. Those are the same exact words that are speaking about Jesus. Y son aplicadas a Isaac. And they are applied to Isaac. Pero Isaac no era el único hijo engendrado de Abraham. But Isaac was not the only begotten son of Abraham. Antes que él estaba Ismael. Before him was Ishmael. Y después de él habían más hijos e And hijas. after him there were more children, daughters and sons. Entonces no era su único hijo. So he was not engendrado. his only begotten son. Pero Pablo, el profeta, But Paul, the prophet, está mostrando que Isaac es tipo de Jesucristo. is showing that Isaac is type of Jesus Christ. Isaac nació por un nacimiento imposible, Isaac was born by an impossible birth, un nacimiento milagroso, a miraculous birth, igual que Jesús. just like Jesus. Entonces Isaac era tipo del Mesías. So Isaac was type of the Messiah. Ahora, volvamos a la prueba. Now let's go back to the trial. No nos gusta hablar de estas cosas, We don't like to talk about this thing, pero prueba para nosotros significa victoria. but trials for us mean Porque victory tenemos promesa. because we have promise. Todo hijo que viene a Dios. Every child that comes to God. Ahora, esto es poseyendo las puertas del enemigo. Now this is possessing the gates of Next. the enemy's gates. Ajá, no tiene para sorry. Dice, porque todo hijo que viene a Dios debe ser probado, examinado y puesto a prueba. For every son that cometh to God must be tried and proven and tested. Dicen amén a eso. Is amen to that? No nos gusta, We don't like it, pero Dios está tratando con usted. but God is dealing with you. Él permite que la enfermedad te ataque. He lets sickness strike you. No es el diablo. It's not the devil. Él permite que las dolencias te aflijan He lets diseases come on you para que aprobarte, examinarte, para mostrarle al mundo que eres verdaderamente descendencia de Abraham. to test you and to prove you, to show the world that you're truly the seed of Abraham. Y Él lo permite por su propia voluntad. And he permits it by his own will. Entonces deberíamos de estar más contentos, ¿verdad? So we should be happier. No podemos permitir que la vida nos traiga amargura, We cannot allow life to bring us bitterness. porque todo lo que nos pasa viene de la mano de Dios. For everything that happens to us comes from the hand of God. Aún el sufrimiento Even suffering es su mano de amor. is his loving hand. Dicen amén a eso. Just amen to that. Ahora, solo un creyente verdadero puede entender esas cosas. Now, only a true believer can understand that. Él permite los desastres. He allows the disasters. Ahí está. Disasters. He permits disasters. Él permite que los amigos se vuelvan contra ti. He permits the friends to turn against you. Él permite todas estas cosas He permits all these things y suelta al diablo para que te tiente. and turns the devil loose to tempt you. Y hará todo menos quitarte la vida. And he'll do all but take your life. Podría postrarte en el lecho de aflicción. He could throw you on a bed of affliction. Podría poner tus vecinos en tu contra. He could turn your neighbors against you. Podría poner la iglesia en tu contra. He could turn the church against you. Puede hacer casi cualquier cosa. He can do most anything. Y es la voluntad de Dios que se haga. And it's God's will for him to do it. Y nos enseña que esto es más precioso para nosotros que el oro. And we are taught that this is more precious than gold to us. No, hermano. Oh no, brother. Para mí el sueldo es lo más importante. To me,
The paycheck is the most important thing. No. Mire, ¿por qué dice eso? No. Why is he saying Tiene que haber that? una razón There has to be a reason. de que el sufrimiento y las pruebas sean tan valiosas. That suffering and trials are the most precious thing. Oiga esto, Listen to this. en esto nunca pensamos. We never think about this. Día de victoria, The day of Victory Day, 1:77. 177. Así siguió Abraham. So along went Abraham. Entonces, como ven, siendo tan leal, Then you see, being so loyal. escucha esto, Listen to this. más leal, más pruebas. ¿Ven? More loyal, more testing. See? Ahora recuerden, Dios los cuenta por dignos cuando tienen una prueba. Now remember, God has counted you worthy when you have a test. No olviden eso, entiendan eso. Now don't fail this. Don't fail to get this. Cuando tienen un examen o una prueba, eso demuestra que la gracia de Dios los ha alcanzado. When you have a trial or a test, it shows the grace of God has found you. Que han hallado favor ante Dios You found favor with God, y que Dios cree que ustedes superarán la prueba. and God believes that you will stand the test. Cuando parece que todo ha salido mal, When it looks like everything has gone wrong, Dios les está dando una prueba. God is giving you a trial. Tiene confianza en ustedes. He's got confidence in you. No tiene por qué tratarlos como bebés. He don't have to baby you around. No son una planta delicada, una híbrida. You're not a hotbed plant, a hybrid. Son verdaderos cristianos. You're a real Christian. Dios les está dando una prueba para ver qué harán al respecto. Amén. God is giving you a test. See what you'll do about it. Amen. No es de extrañar que Pedro dijera, No wonder Peter said, estas pruebas de fuego considérenlas una alegría. these fire trials, why count it as joy? Son más preciosas para ustedes que el oro. More precious to you than gold. Esto es algo que Dios les dio para que lo venzan. That's something God gave you to overcome. Qué precioso está eso, How hermano. beautiful is that? Ahora tiene que haber prueba Now para there que haya has, there victoria. has to be a trial for there to be a victory. La prueba de Abraham The trial of Abraham fue terrible, hermano. was terrible. Sacrificar a su propio hijo. To sacrifice his own son. El hermano Branham dice, Brother Brown said, Dios ya no hace esa clase de prueba. God don't do that kind of trials anymore. Porque la fe de Abraham era única. Because the faith of Abraham was unique. Y él fue llamado para una obra única. And he was called to a unique work. Por eso se le dio una prueba única. That's why he was given a unique trial. Por eso la fe de María era única. That's why the faith of Mary was unique. Porque fue llamada para algo único. For she was called to something unique. Nunca más iba a haber una mujer como ella. Never again there was going to be a woman like her. Por eso la fe de ella era única. That's why her faith was unique. Pero esto nos da una enseñanza. But this gives us a teaching Que la bendición de Dios viene después de la prueba. that the blessing of God comes after the trial. El hermano Branham dice, Brother Branham says, bueno, leamos Hebreos 11:18. Hebrews 11:18 says, Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada simiente. of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. Ahora Dios le está pidiendo que lo mate Now God is telling him to kill him, y le había dicho que ese hijo es el que iba a multiplicarse. and he had told him that that son was going to be multiplied. O sea, el hermano Branham dice, So Brother Branham says, Dios le estaba pidiendo que destruyera God was asking him to destroy la evidencia de que la promesa se iba a cumplir. the evidence that the promise was going to be fulfilled. Mire cómo obra Dios, hermano. Look how God works. Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, When God asked him to sacrifice Isaac, Abraham ya había mandado lejos a Ismael. Abraham had already sent away Ishmael. Si él hubiera tenido a Ismael ahí, If he would have had Ishmael bueno, there, si mato a este, sigo con este. he could have said, well, if I kill this one, I still have this one. Pero Dios ya había cerrado todas las But puertas, God had already closed all the doors, cerrado todos los caminos, closed all the ways. para que solo el camino de Dios fuera el único. For only God's way could be the only one. Es asombroso.
¿Cómo pudo Abraham vencer en esta prueba? How could Abraham overcome in this trial? El hermano Branham dice Brother Branham says que el día de victoria de Abraham that the victory day of Abraham no fue cuando salió de Babilonia. was not when he went out of Babylon. No fue cuando fue transformado en joven otra Was vez. not when he was transformed to a young man again. No fue cuando tuvo a Isaac en sus manos, It was en not sus when he brazos. had Abraham in his hands. El día de victoria de Abraham The Abraham's victory day fue cuando levantó el cuchillo para matar a su hijo. is when he raised the knife to kill his own son. Ese día él venció la prueba. That day he overcame the trial. ¿Cómo pudo? How could he? How could he? Dice el hermano Branham, Brother Brown says Abraham ni siquiera tuvo miedo de hacerlo. Abraham was not even afraid of doing it. Escuche cómo se expresaba él. Listen how he would express Esto es para emocionar el corazón, hermano. This is to excite the heart. Dice que comenzaron a caminar 3 días. It says that they started to walk 3 days Desde su campamento al monte Moria. from where he was camped out to Mount Moriah. Entonces levantó sus ojos Then he raised up his eyes y miró el monte Moria de lejos. and he saw Mount Moriah from far off. Entonces en Génesis 22:5, Then Genesis 22:5, entonces dijo Abraham a sus mozos: and Abraham said unto his young men, esperaos aquí con el asno, abide ye here with the ass, y yo y el muchacho and I and the lad iremos hasta allí will go yonder y adoraremos and worship y volveremos a vosotros. and come back again to you. Mira ese hombre, hermano. Look at that man. Él sabía que iba a matarlo, He knew that he was going to kill him. pero él estaba diciéndole a sus siervos: But he was telling his young men, nos vamos los dos both of us are going to go y los dos vamos a regresar. and both of us are going to come back. Mire la fe que había en ese hombre. Look at the faith that was in that man. Es algo maravilloso. It's something marvelous. Y luego cuando comenzaron a subir el monte Moria, And then when they started to go up Mount Moriah, dice el hermano Branham que Isaac iba un poquito nervioso. Brother Branham says that Isaac was a little bit nervous. Dijo, él tenía mucho respeto de su padre. He was very respectful of his Y father. dijo, padre, And he said, Father, llevamos todo. do we have everything? Sí, hijo. He said, yes, my son. Ok. Okay. Caminaron un poco más. They walked a little bit more. Padre, no se nos ha olvidado algo. Father, are we not forgetting something? No, hijo, creo que no. No, son, I don't think so. Cuando llegaron a la punta del monte, When they reached the top of the mountain, padre, ¿y el cordero para el sacrificio? he said, Father, where's the lamb of the sacrifice? Génesis 22:7. Genesis 22:7. Entonces habló Isaac a su padre y le dijo: And Isaac spake unto Abraham his father and said, Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. my father. And he said, here I am, son. Y él My dijo: son. aquí está el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? And he said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Y respondió Abraham: And Abraham said, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. my son, God will provide himself a lamb for the burnt offering. Praise God. Ese hombre no iba temblando. That man was not trembling. Ese hombre no iba nervioso. That man was not nervous. Ese hombre iba en expectación. That man was in expectation. ¿Qué es lo que vas a hacer, Señor? Oh, what are you going to do, Lord? Yo voy a hacer lo que me pediste. I'm going to do what you asked me to do. Yo no sé qué vas a hacer tú. I don't know what you're going to do. Dice el hermano Branham: Brother Brown says, la fe de Abraham tenía un fundamento, the faith of Abraham had a foundation, un fundamento sólido. a solid foundation. Dice, primero, First, Abraham creía en la resurrección. Abraham believed in resurrection. That's right. Recuerda que esa revelación vino por medio de Job. Remember that revelation came through Job. Abraham creía en la resurrección. Abraham believed in resurrection. Yo sé que mi Redentor vive I know that my Redeemer liveth, y al fin se levantará sobre el polvo. and he shall rise on the latter day. Esas palabras Abraham las conocía. Abraham knew those words. Y no solo eso,
And not just that, sino que él mismo lo había experimentado. but he himself had experienced it. Él era un hombre muerto. He was a dead man. As good as dead. As good as dead. Tan bueno como un muerto, dice la As Biblia. good as dead, says the Bible. Y su esposa era una mujer muerta. And his wife was a dead woman. Tenían 100 años. They were 100 years old. Y aquella mañana gloriosa, In that glorious morning, ellos experimentaron el poder de la resurrección. they experimented the power of resurrection. Y 3 días atrás, And 3 days before, ella la había visto el rostro de Sara he had seen the face of Sarah. y le dijo, Sarah. ya vamos a regresar, Sara, vamos a adorar al Señor. And he said, we're going to come back, Sarah. We're going to go worship the Lord. Y no era el rostro de una anciana de 100 años, And it was not the face of an old 100-year-old woman. era el rostro de una madre joven. Dice It was the hermano. face of a young mother, said Brother Branham. Ellos conocían la resurrección. They knew the resurrection. Ellos creían en la resurrección. They believed in resurrection. Ajá. Mire, Hebreos 11:19. Look at Hebrews ¿Por 11:19. qué Abraham caminaba con una fe tan grande? Why would Abraham walk with such a great faith? Pensando que es Dios poderoso para levantarlo aún de los muertos, Accounting that God was able to raise him up even from the dead, de donde también le volvió a recibir por figura. from whence also he received him in a figure. Dice el hermano Branham, Brother Branham says, si Dios pudo hacer eso conmigo y Sara, if God could do that with me and Sarah, Él puede hacerlo con Isaac también. he can do the same with Isaac as well. Si yo lo mato, If I kill him, Él lo levantará de los muertos. he will raise him up from the dead. Porque Él va a traer el cumplimiento de la promesa. For he will bring the fulfillment of the promise. Él creía en lo sobrenatural. He believed in the supernatural. Él sabía que Dios podía levantar a ese niño de los muertos. He knew that God could raise that boy up from among the dead. Para el cristiano la muerte no es el final. Oh, for the Christian, death is not the end. Él ya lo había recibido. He had already received him. Abraham estaba muerto. Abraham was dead. Sara estaba muerta. Sarah was dead. Y de allí vino un niño. And from there came a O child. sea que, si lo decimos en estas palabras, So if we say it in these words, Isaac había salido de entre los muertos. Isaac had come from the dead. Entonces él podía hacerlo otra vez. So he could do it again. Gloria a Dios, hermano. Glory to Esto es God. hermoso. Brethren, this is beautiful. Dice que, y ahora Pablo nos está diciendo, And now Paul is telling us, ¿quieren ver la resurrección del Mesías en el Antiguo Testamento? do you want to see the resurrection of the Messiah in the Old Testament? Isaac es figura de eso. Isaac is figure of that. En el momento en que Abraham levantó el cuchillo, In the moment that Abraham raised the knife, Isaac ya estaba muerto, Isaac was dead. porque la decisión estaba tomada. For the decision was taken. Dice que Dios detuvo la mano de It Abraham, says that God stopped the hand of porque Abraham. Abraham no la iba a detener. For Abraham was not going to stop him. Isaac estaba Abraham was not muerto, going to hermano. stop him. Abraham was good as dead. Entonces, cuando ese muchacho se levantó del altar, But when that boy came up from the altar, ese muchacho se levantó de los muertos otra vez. that boy was raised from the dead again. Se levantó vivo del altar del He sacrificio. came up alive from the altar of Y sacrifice. Abraham lo volvió a recibir por segunda vez de entre los muertos. And Abraham received him again for a second time. Oh, eso es hermoso. Por eso, en ese momento, For that reason, in that moment, apareció un cordero con una corona de espinas en su cabeza a lamb with a crown of thorns in his head appeared para tomar su lugar en la muerte. to take his place in the death. Victoria en la prueba, hermano. Victory in the trial. Hermano, Dios nos ha prometido victoria en nuestras pruebas. Brethren, God has promised us victory in our En trials. cada una de nuestras pruebas. In each one of our trials. Escucha, esto sí me gustó, hermano. Listen to this. I really like this. Esto sucedió en el monte Moria. This happened in Mount Moriah. Y Abraham le cambió el nombre al monte. And Abraham changed the name of the mountain. Y dijo, este monte se llamará
Jehová Jireh, And he said, this mountain shall be called Jehovah Jireh. el monte donde Jehová proveerá un cordero. The mountain where God will provide a lamb. Y el monte Moria In Mount Moriah, le fue cambiado el nombre por tercera vez a third time its name was changed. y es llamado el Calvario. And he was called Calvary. Hallelujah. Ahora, Amen. esto golpeó mi corazón. Now this stroked my heart. La victoria de la fe de Abraham The victory of the faith of Abraham fue en el monte Calvario. was in Mount Calvary. Eso es hermoso, hermano. That is beautiful. Y nuestro día de And victoria our victory day es en el monte Calvario. is in Mount Calvary. El hermano Branham cuenta su propia Brother victoria. Branham tells about his own victory. Cuando él estaba en aquel lugar para guardar leña. When he was in that place to suck wood. Y dijo, y comenzó a buscar a Dios. And he started to seek for Y God. dijo, él no encontraba ni la manera de orar correctamente. And he said he couldn't find the right way to pray. Nunca lo habían instruido para orar. He had never been instructed on how to Aún pray. quería escribirle una carta a Dios. He even wanted to write a letter to God. Dijo, pero su corazón estaba tan lleno But he said, but his heart was so full que comenzó a hablar. that he just started to talk. Dios se arrodilló He knelt down. y dijo, Señor, yo estoy avergonzado de mí mismo. He said, Lord, I'm ashamed of Yo quiero myself. decirle que soy tan mal. I want to tell you that I'm so Y derramó bad. su alma And he poured out his soul en in arrepentimiento repentance y vergüenza delante de and Dios. shame before the Lord. Entonces la cruz del Calvario apareció delante de sus ojos. Then the cross of Calvary appeared before his eyes. Y una voz le habló en un idioma que no entendía. And a voice spoke to him in a language that he did not understand. Y él le dijo, Señor, yo no le entiendo. And he said, Lord, I don't understand you. Pero si usted me entiende, But if you understand me, que aparezca esa cruz otra vez. let it appear once Y again. ahí venía de nuevo. And here came Y again. dijo el profeta, la victoria está en el Calvario. He said, the victory is in Calvary. Hay un cordero provisto en el Calvario. There's a provided lamb in Calvary. Eso es hermoso. This is beautiful. El hermano Branham nos da grandes enseñanzas. Brother Branham gives us great teachings. La simiente de Abraham He said that the seed of Abraham será sellada con el Espíritu Santo will be sealed with the Holy Ghost en su día de victoria. in their day of victory Cuando pase la prueba, when they pass the test. tenemos que pasar una prueba. We must pass the Y el test. hermano Branham dice es la prueba del ácido. And Brother Branham says is the test Acid. of the acid. Ajá, ajá. Es una prueba terrible. It's a terrible Y no test, todo el mundo puede pasar. and not everyone can pass it. ¿Cuál es esa prueba, hermano? What's that? Ya, that ya test? tengo miedo, Oh, hermano. I'm scared now. Dice el hermano Branham. Brother Branham says La prueba es, the trial is, ¿creerás toda la palabra? will you believe the whole word or not? Porque si tú dices, yo creo esto y esto, ¿no? For if you say, I believe this and I don't believe this, Aquí el hermano Branham se equivocó. Brother Branham made a mistake here. No, él no quiso decir esto. No, he didn't mean to say that. Perdiste la prueba. You lost. You failed the test. Pues tú puedes gritar y emocionarte en el culto, You can shout and get excited in the service, pero no tienes el Espíritu Santo. but you don't have the Holy Spirit. You've never Porque el had it. Espíritu Santo solo va a venir For the Holy Spirit will only come aquel que crea toda palabra de Dios. for him who believes all the word of La God, entienda o no la entienda. whether you understand it or not. Puede explicarlo o no puede explicarlo. You can explain it, you cannot No explain it. importa si los demás no lo creen. It doesn't matter if the rest don't believe it. Si usted pasa esa prueba del ácido, If you pass that test of the acid, la bendición de Dios viene the blessing of God comes y usted será sellado con el Espíritu and you Santo will be sealed with the Holy Ghost. en el Calvario, In Calvary, en el día de victoria. in the day of victory. Pero el hermano Branham dice, But Brother Branham says, Israel es la simiente natural Israel is the natural y seed, Dios cumplió esa promesa. and God fulfilled that Y hasta promise. este día, Until this day, Dios sigue cumpliendo la promesa para God- esa simiente. ¿Verdad? God continues to fulfill that promise for that people. Mire cuántas veces Look how many han times tratado de destruirlos they have tried to destroy them, y seguirán tratando and they will continue to try, y no van a poder. and they won't be able to. No importa cuántos los It odien, doesn't matter how many hate them, no le pueden hacer daño they cannot hurt them, porque es la promesa jurada de Dios. for it's the sworn promise of God.
Y para la simiente espiritual And for the spiritual seed, han habido persecuciones there have been persecutions todo el tiempo. all the time. Millones y millones de cristianos muertos. Millions and millions of dead Christians. Pero la simiente real todavía permanece hasta este día. But the real seed remains till this day. Un hombre le dijo al hermano Branham, A man said to Brother la Branham, iglesia católica es la iglesia verdadera, the Catholic Church is the real church, porque ha permanecido por miles de años. for it had withstand for millions of years. Por supuesto, le dijo el Brother profeta, Branham said, of course, con la ayuda del gobierno, with the help of the con la government, protección del ejército, with the protection of the y con el army, uso de las armas and with the use of weapons en contra de los que creen diferente, against those that believe different. nadie puede sorprenderse que estén hasta este día. Nobody can be surprised that they remain until today. Pero miren a esa minoría, But look at that minority, los pocos despreciados del the Señor, few despised of the Lord que han sufrido persecuciones, that have suffered persecution, boicot político, political boycott, leyes en contra de ellos. laws against them. Pero ahí están todavía, But they are there still. porque las puertas del infierno no pueden prevalecer For the contra gates ellos. of hell cannot prevail against them. Pero aún así, But even so, ellos no, ni la iglesia ni Israel neither the church or Israel era la simiente real, were the royal seed, la simiente real the royal seed de realeza of royalty. era Jesucristo. It was Jesus Christ. Un día vino a la tierra, One day came to the earth, el heredero de la promesa, heir of the promise, el que tenía la victoria, he who had the victory, aquel en quien todas las naciones serían benditas, him in whom all nations would be blessed, el poderoso the conquistador. mighty conqueror. Dice el hermano Branham, Brother Branham says, él venció cada prueba he overcame every test y poseyó cada puerta, and possessed every gate. venció el pecado, He overcame sin. venció la tentación, He overcame temptation. venció la enfermedad, He overcame sickness. venció la preocupación, He overcame worriness. venció la confusión, He overcame confusion. venció la muerte, He overcame death. venció la tumba, He overcame the tomb. venció el infierno He overcame y hell. rompió los sellos de la He muerte broke the seals of y death. salió de la tumba He came out of the con grave su ejército siguiéndolo. with his army following him. Todos los que murieron en fe, Everyone that died in faith, poseyendo todas las puertas del enemigo. possessing every gate of the enemy. Y yo nunca me había puesto a pensar en estas palabras tan hermosas. And I had never stopped to think about these beautiful words. Dice el hermano Branham, Brother Branham says, él venció todas las puertas. he overcame all the gates. That's right. Usted no tiene que vencerlas. You don't have to overcome them. Usted solo vaya y poséalas. You go and possess them. No tiene que vencerlas. You don't have to overcome them. Usted no tiene que vencerlo. You don't have to overcome them. Él venció. He overcame. Amen. Por eso es que en Cristo somos más que vencedores. For in Christ we are more than overcomers. Amen. Ujú. Él es el vencedor. He is the overcomer. Nosotros somos los poseedores. We are the possessors. That's right. Escuche, Listen. poseyendo las puertas del enemigo después de la prueba. Possessing the gates of the enemy after a trial. 109. 109. Observe lo que hizo cuando estuvo en la tierra. What he did, watch what he did when he was on the earth. Conquistó y poseyó cada puerta que el enemigo tenía, la simiente real. He conquered and possessed every gate the enemy had, the royal seed. Él conquistó esa puerta. He conquered that gate. Ustedes no tienen que conquistar. You don't have to conquer it. Él ya la conquistó. He conquered it. Los demás hombres tuvieron que conquistar su propia puerta. The other men had to conquer their own gate. Pero ustedes no tienen que conquistarla porque ya está conquistada. But you don't have to conquer it because it's already conquered. Todo lo que pidieran en la tierra y todo lo que ataren en la tierra, Él lo atará en el cielo. Whatever you ask on earth and whatever you bound on earth, he would bind in heaven. Dándonos las llaves de la puerta. Give us the key to the gate. Conquistó la muerte, conquistó el infierno, He conquered death. He conquered hell. conquistó la puerta del sepulcro y resucitó el tercer día para nuestra justificación. He conquered the gate of the grave. He rose up in the third day for our justification. Y ahora somos más que vencedores. And now we are more than conquerors. Simplemente entramos en ello como a una herencia. We just walk right into it as an inheritance. Más que vencedores. More than conquerors. Estamos lidiando con un enemigo
enemigo derrotado. Now we are dealing with a defeated enemy. ¡Wow! Wow. Ve usted que si usted no tiene fe, no hay nada que hacer con usted. Do you see that if you have no faith, there's nothing to do with you? Pero si usted tiene fe, But if you have faith, el oír de la palabra the hearing of the word aumenta su fe. increases your faith. Oiga la palabra con fe. Listen to the word with faith. Y después, al final de los sermones, And then at the end of the el sermon, hermano Abraham siempre llega al mismo punto. Brother Branham always comes to the same point. Viene un verdadero día de victoria. A true day of victory is Cuando coming. Jesús venga When Jesus y comes, la trompeta de Dios sonará the trumpet of God will sound. y los muertos en Cristo resucitarán primero. And the dead in Christ shall rise again, shall rise first. Y nosotros, los que estemos vivos, And we that are alive seremos transformados shall be en un transformed momento, in a moment, en un abrir de ojos, in an opening of an y seremos eye. arrebatados juntos. We will be taken off El together. verdadero día de The victoria. true day of Y victory. dice el hermano Branham, And Brother Branham says, y la gente es tan estúpida and that people is so stupid, que echa fuera a Cristo de they su vida. cast out Christ from their life. Dijo, no haga Oh, eso. he said, don't do that. Él es su única He is esperanza. your only hope. Entonces introduce el hermano Branham So Brother Branham la introduces historia de un hombre que había cometido un crimen muy grande. the story of a man that had committed a great crime. El juicio del tribunal, The trial of the courthouse, el veredicto, the verdict, culpable, guilty, muerte en la horca. death by hanging. Dijo su madre, He said his mother fue llorando went crying, a buscar al gobernador. looking for the governor. Y dijo, yo no tengo más. He said, I have no one Soy else. viuda. I'm a widow. No vengo a decir que mi hijo es inocente. I don't come to say that my son is innocent, Pero si él muere, but if he dies, pierdo todo. I lose everything. Tenga misericordia. Be merciful. Aquel gobernador dijo, ¿y quién es tu hijo? That governor said, and who's your Es son? aquel. Is that one. Él fue a la celda. He went to the prison. Eso calienta mi corazón. That warms my heart. El gobernador entrando a la celda. The governor coming into the prison. Y ahí estaba, dice, And there he was, he said, con mal humor, with a bad attitude, in a bad mood, sentado allí. sitting there. Me lo miró entrar He looked at him come in, y dijo, ¿qué quiere usted? and he said, what do you want? Él le dijo, ¿tú eres fulano de tal? And he said, are you so-and-so? Por supuesto que no le preguntó al guardia. Of course I am. Didn't you ask the guard? Ve usted la actitud, ¿verdad? You see the attitude. Y dijo, dicen que tú has sido culpable de estos crímenes. He said, they say that you're guilty of these El crimes. muchacho perdió la paciencia The boy lost his patience. y dijo, mire, yo voy a ser ejecutado mañana. He said, listen, I'm going to be executed tomorrow. Y usted viene a molestarme con esas cosas And you come to bother me with those que no han tenido things. suficiente conmigo. Haven't you had enough with me? Dé la vuelta y váyase. Turn around and go. Dijo, muchacho, cálmate y escúchame. He said, boy, calm down and listen to me. Usted escúcheme. You listen to me. Apártese de mí. No quiero verlo. Get away from me. I don't want to see you. Aquel hombre dio la vuelta That man turned around y le dijo a los guardias, and he said to the guards, tomó su decisión. he took his decision. El carcelero era un poco menos caballero. The warden was a little bit less of a gentleman. Cerró la puerta de un golpe He slammed the y door. le dijo, tú, tonto, necio, He said, you fool, stubborn. stubborn. ¿No sabes quién era el que estaba ahí? Don't you know who that was? ¿Y quién era ese tonto después de todo? Who was that fool anyways? El gobernador del estado. That was the governor of the state. Vino para darte el perdón. He came to give you the pardon. Dice ese muchacho, se paró llorando, That boy caminando stood up por toda la celda, crying and walking up and down the cell. pero no había manera de But there salir. was no way to go out.
No importa cuánto gritó ese día. It didn't matter how much he screamed No that day. importa cuánto lloró. It didn't matter how much he cried. Ya no podía salir de allí. He could no longer come out. Dijo, se paró delante de los fusiles al día siguiente. He stood up in front of the guns the next day, Y sus últimas palabras fueron, and his last words were, y pensar que el gobernador estuvo en mi celda. and to think that the governor was in my cell. That's right. Hermano, la simiente real de Abraham ha venido Brother, sister, the royal seed of Abraham has come para darnos victoria en todas nuestras pruebas. to give us victory in all of our trials. Y Pablo dijo, And Paul said, ninguna de las pruebas que vengan a nuestra vida none of the trials that come to our life van a ser mayores que nuestra capacidad. will be greater than than our ability. Y Dios nos va a dar junto con la tentación la salida. And God will give us together with the temptation, the way out. Porque Dios conoce que somos débiles. For God knows that we're weak. No somos héroes de fe. We're not heroes of faith. Solo somos pecadores salvos por We're gracia. only sinners saved by grace. Dios no nos está pidiendo que seamos God ángeles. is not asking us to be angels. Y aún así dejamos ir al gobernador de nuestra vida And even so, we let go of the governor of our life sin aceptar ese perdón gratis. without accepting that free forgiveness, Dice el hermano the free Branham. pardon. Brother Branham says, Estaba escuchando las 70 semanas I was listening to the 70 weeks. y al final del mensaje And at the end of the el message, hermano Branham hace algo muy fuera de lo común. Brother Branham does something out of the norm. Usted sabe, estamos en los últimos días. You know, we're in the last days. Nations are breaking. Israel's awakening. The sign that the prophet foretold. Y el hermano Branham les dice a ustedes, jovencitas, Brother Branham says, you young ladies, con su rostro hermoso with your beautiful y face su cabello bonito, and your beautiful hair, saben que ustedes pueden estar muertas mañana. do you know that you could be dead tomorrow? ¿Sabe que usted que esta vida no permanece? Do you know that this life is not forever? Ustedes, jovencitos, You young men, altos y fuertes, tall and strong, saben que los gusanos pueden estar saliendo de su cuerpo de aquí a unos días. do you know that worms can be coming out of your body in a few days? Dijo, Could. no vivan su vida para este mundo. He said, don't live your life for this world. Dijo, pongan su fe en las cosas He eternas. said, place your faith in the heavenly things. Dice el hermano Branham, yo como un ministro y un misionero, Brother Branham says, me as a minister and a he missionary, visto escenas tristes I have seen sad scenes y escenas gloriosas. and glorious scenes. Dijo, pero de la escena más triste que yo he visto en mi vida, But the saddest thing that I have seen in my life dijo, es ver una persona muriendo sin Cristo. is to see a person dying without Christ. Así es. That's true. El hermano Branham dice, Brother Branham says, allá estaba una muchacha hermosa, dice. there was a beautiful young lady Dijo, con su esposo. with her Era husband. una mujer muy bella, It was a very beautiful de woman, 22 años de edad. 22-year-old woman. Ella salió muy enojada del culto She came out of the service very upset y le dijo al hermano Branham, and told Brother Branham, usted predicador cabeza de yunque, you anvil head preacher, yo no le daría su evangelio ni a mi vaca. I wouldn't give your gospel, not even to my cow. Dijo, 24 horas después, He said 24 hours dijo, later, esa mujer estaba muriéndose en el hospital. that woman was dying in the Y hospital. lo único que podía decir, And the only thing that she could que dijo, say, traigan a ese predicador, bring that preacher. que ore por mí. Let him preach for Tráiganlo me. aquí. Bring him here. Dijo, su esposo le llamó rápidamente. Her husband called him El quickly. hermano Branham condujo a toda velocidad. Brother Branham sped through the streets. Dijo, casi explotaron las ruedas de su carro. The wheels almost exploded. Dijo, pero él llegó. But he reached the place. Cuando entró por la puerta, When he came through the door, había muerto, había un minuto antes. she had died 1 minute before he made it. Dios no iba a permitir que viviera. God was not going to allow her Dijo, to había live. sufrido tanto. She had suffered so much. Aquel esposo llorando a gritos. That husband crying, screaming. Le dijo,
rece por ella. He said, pray for her. Dijo, es tarde, He said, it's too late. ya no hay nada que hacer por ella. He said, there's nothing to do for Hermano her. Branham se acercó a la cama Brother Branham came y close to dijo, the y bed descubrió la sábana del rostro de aquella mujer. and took off the sheet from her face. Dijo, era tan hermosa, She was so beautiful. pero había sufrido tanto But she had suffered so much. que las pecas de su cara se habían brotado como granos. The freckles of her face had been brought out like pimples, Y dijo, vapor se levantaba de la cama. and vapor was rising from the bed. Había sufrido tanto. She had suffered so much. Hermano Branham dice Brother Branham says que él encontró a un hombre que decía que era cristiano. he found a man that said that he was a Christian, Dijo, abrazando a una muchacha. Dijo, hugging a young woman there. el hermano Branham le lo llamó Brother Branham called him y le dijo, hey, no abraces a esa mujer. and he said, don't hug that woman. Y le dijo, hermano Branham, la estoy guiando a Cristo. He said, Brother Branham, I'm guiding her to Christ. Pero no abrazándola, dijo el profeta. But not hugging her, Brother Branham said. Dijo, aquel hombre se ofendió tanto. He said that man got so Se offended. enojó contra el hermano Branham. He got upset with Y Brother dijo, Branham. se fue zapateando de He, enojado. he went stomping, so mad. Poco tiempo después, Short time after, el hermano Branham fue a verlo en sus últimas horas de muerte. Brother Branham went to see him in his last hours of life. El hermano Branham le dijo, voy a orar por ti. Brother Branham said, I'm going to pray for you. Aquel hombre dijo, no, That man said, no, no ores por mí, hermano. don't pray for me, Brother Branham. Todo lo que yo había hecho, ganado, se ha perdido. Everything that I had gained is lost now. Estoy perdido y voy a morir. I'm lost and I'm going to die. Eso es lo peor que puede pasar, hermano. That's the worst that can happen. Llegar a ese último momento y To- no tener ni un poquito de fe en su To corazón. reach that last moment and have not one bit of faith in your heart. Usted no se muere solo de la enfermedad, se muere de angustia. You don't die just of the sickness, you die in anguish. ¿Sí? Él fue a la cama de otro hombre muriéndose. He went to another man, the deathbed of another man. Él era un incrédulo. He was an unbeliever. Le dijo, hermano Branham, yo siempre quise ser cristiano, He said, Brother Branham, I always wanted to be a Christian. pero cada vez que Dios me llamó al altar, But every time that God called me to the altar, yo lo rechacé. I rejected it. Yo cambié mi mente y pensé en otra cosa. I would change my mind and think of something else. Incliné mi cabeza y no está hablando conmigo. Lower my head and think that he was not talking to me. Pudiera ir, hermano Branham, y hablar con mi familia. Could you go, Brother Branham, and speak to my family? Hermano le dijo, He said, Brother, todas sus intenciones, all your intentions, todos sus buenos deseos, all your good wishes ya no cuentan. don't count anymore. Él no acudió cuando Dios lo llamó. He No would fue. not come when God called him. Piensa en eso, hermano. Think of that, brother and sister. Hermano Branham habla de un hombre que era dueño de ganado, caballos, Brother Branham speaks about a man that was the owner of horses, caballos finos. fine horses. Dijo, tenía muchos. He had many, Graneros llenos. full Granaries. barns. Ajá. Y dijo, pero este hombre maldijo a Dios. But this man cursed God, Y abofeteó a su esposa and he slapped his wife porque comenzó a asistir a los cultos del tabernáculo Branham. because she started to go to Brother Branham's tabernacle. Un año después de eso, 1 year after that, dijo, un rayo quemó todos sus graneros. a lightning burned all of his barns. Todos sus caballos murieron. All his horses died. El hombre quedó en la ruina The man was ruined. y fue tan duro para él perderlo todo And it was so hard for him to lose everything que estaba en el hospital muriéndose. that he was in the hospital Y dying. cuando esa última hora llegó, And when that last hour came, dijo,
pasó 24 horas peleando con demonios. He spent 24 hours fighting with demons. Dice que ese hombre gritaba He says that man would y dijo, scream. no dejen que se me acerquen. And he would say, don't let them come close to Y me. dice que traían cadenas They would bring chains para envolverlas en su cuello. to wrap them around his neck. Y dijo, era terrible. It was terrible. 24 horas 24 hours hasta que su alma dejó la tierra until his soul left the earth en esa condición. in that condition. Ujú. Pero dice el profeta, he visto cuadros diferentes. But Brother Branham says, I have seen different pictures. Dice el profeta, un anciano, dijo el que había sido un diácono en la iglesia. An old man that had been a deacon in the church. Ahí estaba, dice, casi de 90 años. He was there almost 90 years old, Dijo, muriéndose en su cama. dying in his bed. Dijo, él sabía que se iba a ir. He knew that he was going, Él fue y le dijo, hermano, ¿cómo está todo? entre and tú he y went Cristo?" and asked him, brother, how is everything between you and Todo Christ? está bien, Billy. All is well, Billy. Todo está bien. All is well. Y dijo, llamen a mis hijos. He said, call my Dijo children. que se paren todos alrededor de mi cama. Let them stand around my bed. Dijo, tenía 2 hijos varones. He said he had two boys. boys. Y dijo él, muchachos, levántenme las manos como Caleb hizo con Josué. And he said, Con boys, Moisés. could you raise my hands like Joshua and Caleb. like Joshua and Caleb did with Moses? Dijo, y el hermano Branham estaba viendo la escena. And Brother Branham was looking at the scene. Y dijo, ¿qué es lo que este anciano va a And he hacer? said, what is this old man going Con to sus do? manos levantadas hacia el cielo, With his hands raised to the heavens. comenzó a cantar. He started singing. Happy day, since Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Praise Yeah. God. Así murió, dice el profeta. And that's how he died, Brother Branham says. Eso es. That's it. Dice el hermano Branham, Brother Branham says, yo sé I know que cada uno de nosotros that each one of us, queremos tener un buen carro, we want to have a good car. tenemos tener buena comida, We want to have good food. tenemos tener una buena casa, We want to have a good house. lo mejor que podamos The tener. best that we can have. Y yo no los culpo a And ustedes I por don't eso. blame you. Eso está correcto. That's correct. Dios quiere que usted tenga eso. God wants you to have that. Pero recuerde But esto. remember this. Covet not this worldly riches That's right. that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Que Dios nos permita entender estas cosas. May God allow us to Guardarlas en understand these nuestro things, to corazón. keep them in our heart. Hay victoria en la fe There is victory in faith que puede enfrentar la cara de la muerte that can face the face of death y no tenerle miedo. and be not afraid. Así como Abraham, Just like que no Abraham, tenía miedo, that was not afraid porque él venía de entre los muertos because he came from among y the era una dead nueva criatura. and was a new creature. Y usted también, And you as well, cuando entra al Calvario when you enter into y Calvary tiene su día de and you victoria, have your victory la day, muerte no puede asustarle death cannot scare porque you usted ya estaba muerto because you were y already usted dead. ya ha You have resucitado. resurrected already. Entonces vamos a dormir. So let's go to sleep. Allá los espero. I'll wait for you over there. No se tarde mucho. Don't take too long. Oremos al Señor. Let us pray to the Lord. Padre, te damos gracias Heavenly Father, we give you por thanks permitirnos tener esta porción de for tu allowing palabra. us to have this portion of your Oh word. Dios, que esta palabra se guarde en nuestro corazón Oh Lord, may this word be kept in our heart y que el agua se convierta en vino, and the water may turn into en wine el estímulo de la fe, in the stimulation of the faith, en el estímulo de la in revelación. the simulation of the Bendiga a revelation. cada uno de mis hermanos Bless each one of my brethren y danos fuerza para seguir adelante, and give us strength to go forward, peleando la buena batalla de la fe, fighting the good fight of faith, caminando con Dios walking with God en el camino de fe. in the way of faith. Gracias por este hombre, Abraham. Thank you for this man, Abraham. Gracias por este gran testimonio Thank you for this great testimony. que aumenta nuestra fe. Increase our faith. Oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor le guarde a cada uno. May the Lord keep you, everyone.